Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques, 23 de febrero, y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre, desde que va a estar encantadísimo de acompañarte hasta las 2 menos cuarto de la tarde, los saludos de Leonardo Galán. Leonardo Galán, que no está solo, obviamente, porque esto es Más de uno. En un momentito hablaremos con Juan Ignacio López para que conozcamos esos temas en los que se está redactando, se está trabajando en estos momentos en la redacción de informativos de Onda Cero, para que luego nos los cuente de forma ampliada y tranquila a partir de las 2 menos cuarto de la tarde, pero antes él llegará por aquí para ofrecernos ese avance de actualidad. Hoy vamos a tener, por un lado, a la delegada de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Jerez, Isabel Gallardo, y por otro, Antonio Mariscal, el presidente del Clúster Turístico de Jerez. Desde que comenzara la pandemia han estado trabajando en diferentes iniciativas, tanto municipales como privadas, para salir de la crisis lo mejor parados posible. Vamos a hablar del plan para la mejora y el mantenimiento de la competitividad de las empresas locales. También estará con nosotros, obviamente, nuestro compañero Pepe García, con su sección Músico Cultural. Luego también nuestro compañero José García Serrano va a charlar con el investigador jerezano afincado en el Reino Unido, con Javier Durán, que ha escrito un libro bajo el título Coronavirus, Vincit Omnia Veritas. La verdad lo conquista todo, donde se abordan los antecedentes y orígenes del virus. Un interesante estudio de investigación basado en más de 500 artículos científicos y periodísticos. Así que nos daremos una vueltecita por el Reino Unido para charlar con ese investigador jerezano, con Javier Durán. Tendremos, como cada martes, la sección que dedicamos al mundo del flamenco, En busca de las huellas del flamenco, con Francisco Benavent. Y bueno, hay que recordar, por ejemplo, hoy que prosigue el ciclo Jerez Siempre de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, con la conferencia Hasta Regia en el siglo XXI, que va a ofrecer Francisco Barrionuevo Contreras. Él es arqueólogo del Museo Arqueológico Municipal de Jerez y presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Una vez más, este histórico ciclo se organiza con la colaboración de este Centro de Estudios Históricos Jerezanos, y la sesión se va a poder seguir de manera telemática a partir de las 7:30 de la tarde en la web de la propia academia, que es www.academiasandionisio.com. Esta interesante conferencia Hasta Regia. Onda Cero. Onda Cero Jerez, 90.3 FM. Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos escuchan en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero que también lo pueden hacer en www.ondacero.es/Jerez a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo, y directamente en su teléfono móvil si se descargan la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía anteriormente en la presentación del programa, hace un ratillo, nuestro compañero José García Serrano va a charlar ahora a continuación un ratito con el investigador jerezano afincado en el Reino Unido, Javier Durán. Él ha escrito un libro que se llama Coronavirus, Vincit Omnia Veritas, la verdad lo conquista todo, donde, entre otras cuestiones, se abordan los antecedentes y los orígenes del virus. Un interesante estudio de investigación basado en más de 500 artículos científicos y periodísticos de distinta índole. Así que nada, José, buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Leo. Efectivamente, ahora vamos a hablar con Javier Durán Zamora. Él es un investigador jerezano y que vive en el Reino Unido, más concretamente en la ciudad de Bath, y también comparte su estancia en Jaén. Él ha escrito un interesante libro de investigación llamado Coronavirus. Vamos a saludar a Javier Durán. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Un placer estar con vosotros en este maravilloso día y poder contar todo lo que relato en mi libro. Un libro muy interesante, Javier, porque este libro aborda todas las incógnitas que se ha abierto en torno a los antecedentes y también a los orígenes del SARS-CoV-2. Exactamente. Hemos intentado realizar un profundo estudio de investigación en donde abordamos estos temas, que son temas de mucha actualidad, y en donde, por supuesto, hemos intentado dar respuesta a través de datos a esos antecedentes, también a esos orígenes que circulan en torno a este
virus, a este SARS-CoV-2, ¿no? Llegando pues incluso pues a aportar datos que nos han convencido casi al 100% de que el virus ya llevaba circulando por el mundo desde mucho antes del 31 de diciembre de 2019. Con ello pues se intenta hacer ver al lector que todos los virus hasta ahora pues han tenido ese origen zoonótico. Ya ocurrió, por ejemplo, pues como yo ya bien comentaba en otras entrevistas, con el SARS-CoV-1. Sabemos hoy en día, gracias a los estudios científicos publicados en revistas de gran rigor, pues que pues el virus pasó del murciélago de herradura a la paguma larvata o civeta de la palma, y de ahí pues a distintos animales hasta completar la cadena de transmisión zoonótica. Lo mismo ocurrió con el MERS-CoV, ¿no? Que como sabemos pues pasó del murciélago de herradura al camello dromedario y de ahí pues al ser humano, ¿no? Y pues por ejemplo en el caso del H1N1 o influenza A, pues pasó de las aves a los cerdos y de los cerdos a los seres humanos. Es decir, esto se ha repetido a lo largo de la historia en muchas ocasiones y pues pensamos que en esta ocasión pues ha podido suceder lo mismo. No entendemos por qué podría ser distinto en esta ocasión. Me ha llamado mucho la atención, Javier, el dato sobre esa hipótesis de que el virus del COVID-19 podría haber estado circulando por China y por el mundo antes de lo que se estimaba. ¿Qué ha ocurrido para que realmente pueda llegar a afectar y tenga la virulencia que está teniendo en la actualidad? Bueno, pues nosotros hemos presentado una serie de datos. El libro, hay que decir, pues que está escrito pues con todo rigor científico, de una manera objetiva. En ningún momento pues damos nuestra opinión, solo lo dejamos al lector a través de los datos pues que saque sus propias conclusiones a través de una serie de preguntas que quedan abiertas. Y pues algunos de esos datos tan curiosos son, por ejemplo, pues datos que demuestran que el virus podía haber estado circulando pues mucho antes de lo que se pensaba, ¿no? Incluso meses antes. Tenemos, por ejemplo, un caso en Francia. El profesor Yves Cohen, ¿no? Pues analizó unas muestras de pacientes que habían fallecido por neumonías bilaterales y vio que una de ellas, pues concretamente una del 27 de diciembre de 2019, pues dio positiva. Lo bueno de esto, ¿no?, es que el primer paciente positivo oficial en Francia no apareció hasta finales del mes de enero de 2020. Esto significaba que el virus pues probablemente ya estaba circulando por Francia, ¿no?, mucho antes de lo que nosotros y los virólogos pensábamos. También se vio mediante un estudio realizado que esta persona no había hecho ningún tipo de viaje al exterior, con lo cual pues pudo tratarse de un caso de contagio local. Vamos un poco más allá y también pues nos fijamos en los estudios filogenéticos. Hemos de tener en cuenta que los estudios filogenéticos pues lo que intentan determinar es desde cuándo estaba circulando el virus entre la población. Hubo dos estudios que son pues los más importantes. Uno lo realizó el profesor Andrew Rambaud y fue publicado en una revista de mucho prestigio, Virological, y pues este lo hizo la Universidad de Edimburgo en el Reino Unido y pues ya nos decía por aquella época que el virus podía estar circulando por el mundo entre agosto y octubre de 2019, es decir, mucho antes de lo que la Organización Mundial de la Salud tenía establecido, ¿no?, por la comunicación del gobierno chino. Después esto se corroboró en sendos estudios publicados en la revista Science, en donde pues universidades inglesas, francesas ya comentaban exactamente lo mismo. También pues nos vamos a los estudios de aguas residuales que nos vienen a confirmar todo esto. Se hicieron varios estudios en varias ciudades del mundo. Una, por ejemplo, fue pues la ciudad de Nieuwenheim, en los Países Bajos, en donde pues se encontraron restos de SARS-CoV-2 semanas antes de los primeros casos confirmados en este país. También tenemos los estudios que se realizaron en las ciudades de Milán y Turín, estudios que realizó y llevó a cabo el Instituto de Salud italiano y que mostraron pues rasgos genéticos en diciembre de 2019. Hemos de indicar que el primer caso en Italia pues no sucedió hasta mediados de febrero de 2020. Es decir, siempre hemos estado encontrando esos rasgos genéticos en esos estudios de aguas residuales con mucha premura, mucho antes de lo que nosotros pensábamos que era pues la fecha exacta en la que empezó a circular el virus. Tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Santa Catalina, en Brasil, pues una serie de estudios, un primer estudio que se realizó y que se encontró el virus pues 3 meses antes de la fecha dada para el primer caso en esta ciudad, que fue el 4 de marzo. Y por supuesto, pues como no, tenemos también estudios en la ciudad de Barcelona que realizó la Universidad de Barcelona, 2 concretamente. Uno en el que pues la conclusión fue que ya el virus circulaba en esa ciudad y en España 41 días antes del primer caso confirmado en el país, ¿no? Y después pues otro estudio con unas muestras congeladas que efectivamente también demostró que el SARS-CoV-2 ya circulaba por Barcelona desde el 12 de marzo de 2019. Algunos medios de comunicación, bueno, se hicieron eco de todo esto. Estos son solo pues algunos de los datos. Después tenemos, por ejemplo, los datos de los 7º Juegos Militares Mundiales, que como sabes
pues se celebraron entre el 18 y el 27 de octubre de 2019. Bueno, tenemos atletas que participaron provenientes de todos los países. Hubo muchos de ellos que cayeron enfermos. Hay datos muy curiosos, se han hecho muchas entrevistas que han salido en medios internacionales de comunicación y en ellas, pues por ejemplo, hay atletas que nos relatan que a la llegada del aeropuerto de Wuhan-Tianhe, el aeropuerto internacional, se le hicieron controles infrarrojos de la temperatura corporal. Cuando llegaron a los hoteles encontraron en los famosos pads de bienvenida pues mascarillas higiénicas o mascarillas FFP2. Incluso fijaros que encontraron pues esos edificios vacíos en la ciudad de Wuhan. Cuando finalmente pudieron salir de la Villa Olímpica se empezaron a preguntar pues qué ocurría allí, ¿no? Muchos de ellos enfermaron y esto lo relataron, no pudieron participar muchos de ellos en esos Juegos Olímpicos militares, en esos Juegos Militares Mundiales, y pues finalmente volvieron a sus países. Algunos de ellos pues contagiaron a sus familiares, con lo que decían que podía ser pues un resfriado fuerte, una gripe muy fuerte, que nunca habían pasado, ellos comentaban que nunca habían pasado una gripe de ese calibre. Y bueno, pues todo esto se une también pues a otros datos, como por ejemplo que en el aeropuerto Wuhan-Tianhe pues hubo un simulacro llamado Seguridad Nacional y Salvaguardia del Transporte Militar, que además tuvo lugar el 18 de septiembre de 2019, es decir, antes de los Juegos Militares Mundiales, y que casualmente pues simuló el proceso de eliminación de un nuevo tipo de infección por coronavirus. Recientemente, y también lo hemos visto en los medios de comunicación, pues diversos pues representantes del gobierno de China amenazaron también en un momento determinado a pues los propios militares estadounidenses de haber llevado el virus a pues esos Juegos Militares Mundiales, y pues esto lo único que hace pues es simplemente pues confirmar, ¿no?, de alguna forma que esas personas que estaban diciendo, esos representantes del gobierno de China que estaban diciendo que los militares americanos llevaron pues ese virus a esos Juegos Mundiales, pues lo único que nos pueden estar confirmando es que ya el virus circulaba por aquella fecha, ¿no?, de forma indirecta. Después tenemos también pues distintos datos, ¿no?, sobre todo los datos que bueno, empezamos a ver y que nos llevaron al origen de este virus, algo que posiblemente pues querrá saber también, ¿no? Pues sí, nos quedamos sin tiempo, pero si nos lo puede resumir. Sí, bueno, nosotros básicamente lo que hicimos fue un estudio tomando pues varios datos, nos fuimos a las fuentes fiables, ¿no?, revistas científicas y demás, y pues tomando en consideración la teoría zoonótica, nos fuimos a ver de dónde pues salían esos comercios, ese comercio ilegal de pangolines. Como sabes, el pangolín es una especie que se comercia ilegalmente en los mercados de China, y bueno, vimos que salía sobre todo de los mercados de Indonesia y de Malasia. Al hacer la búsqueda en el idioma pues inglés no encontramos nada, ya sabes que cuando una noticia no pasa al inglés pues prácticamente desaparece, y realizamos la búsqueda en esos dos idiomas, en el indonesio y el malasio. Finalmente la búsqueda en el idioma malasio pues dio su fruto, y pues encontramos que desde el mes de junio se habían dado unos casos extraños en donde había personas que habían muerto de una tribu llamada Baté, en el Parque Nacional de Kuala Kok, en la provincia de Kelantan, en Malasia, en junio de 2019. Y bueno, pues vimos también que era una zona en donde vivía pues una especie de pangolín llamada Sunda pangolín manijavánica, y que pues esta tribu pues tenía una especie de permiso, unas leyes consuetudinarias que les permitían pues consumir la carne de esta especie, y pues esto se fue expandiendo a las aldeas cercanas. Incluso el ministro de Salud por aquel entonces, llamado Datuk Seri, el 28 de junio de 2019 pues aconsejó al público que no fuera a la zona, ¿no? En otro artículo se indicaba que las muertes y las autopsias no habían sido concluyentes. Al final el gobierno de Malasia creó incluso un hospital con 400 camas, invitó a la gente a utilizar distintos medios de protección como geles hidroalcohólicos, etcétera, y mascarillas. Y bueno, pues al final salieron a la palestra y comentaron que las muertes se habían originado debido a otro asunto, ¿no? Un brote de sarampión concretamente, pero la Asociación de Médicos Privados de Malasia, pues a través de una organización, Code Blue, pues comentó exactamente, y te digo las palabras textuales que utilizaron, que creemos que el sarampión fue una falsa pista que oscureció el análisis de las otras posibles causas de mortalidad y que se debían considerar pues otras causas de muerte. Nosotros, tanto la editorial como yo, pues decidimos ponernos en contacto con el embajador de China en Madrid, el señor Wu Haitao. Le remitimos una carta en donde se le explicaba todo, en donde se le daba nuestro estudio con todos los datos, etcétera, y bueno, pues se le emplazaba a que si tenía pues que tomar eso en consideración para realizar algún análisis, pues que ellos tenían los medios y simplemente era nuestra obligación moral. A día de hoy todavía no hemos obtenido respuesta. Esto se hizo bastante antes de que la Organización Mundial de la Salud
coronavirus pues diera su veredicto y pues bueno, hasta aquí te puedo contar. Pues Javier Durán Zamora, ha sido un placer el tenerte en este tiempo de Magazine. Gracias por atendernos y enhorabuena por este estudio tan riguroso que has realizado en torno al coronavirus. Muchísimas gracias por atendernos y muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer estar en vuestro programa y muy buenas tardes. Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.